reporte justamente, según el reporte inicial que entrega la Fuerza Aérea de Chile, estos son algunos datos, ¿cierto? El avión ya sabemos que se desplazaba desde Punta Arenas, mientras vemos algunas imágenes, con destino a la Antártica con 17 tripulantes y 21 pasajeros. El despegue fue a las 16:55 horas y se perdió justamente, ahí estamos viendo la gráfica de, en el fondo, el trayecto, y se perdió el contacto a las 18:13 horas. Un viaje de 2 horas más o menos, ¿no? Así es. Cuando su llegada estaba programada, había despegado 16:55 y la llegada estaba programada a las 19:17 horas de esa misma tarde. 1:20 después. ¿Por qué doy estos datos mientras estamos viendo este mapa? Porque hay una llamada que es clave, Juan Andrés Alfati, que tú estabas anunciando justamente antes. Mira, ahí está. Ajá. Ahí estamos viendo, no sé si lo pueden explicar, yo no alcanzo a verlo. Exactamente. A ver, lo que vemos, digamos, la trayectoria, la línea del medio que atraviesa esos cuadrantes es la trayectoria que es la más corta, línea recta, que hace el avión. Lo que vemos a los lados son sencillamente los aspectos donde se hizo las búsquedas, las investigaciones, y los cuadrantes donde más abajo por tramo es donde ya estamos hablando derechamente del mar de Drake, que claramente, digamos, nadie va de buena gana ir a turistear allá porque el mar es bravo y el clima inclemente. Mira, en esa imagen que estamos viendo, el plan de vuelo contemplaba notificar en 5 puntos. Primero, obviamente, dar aviso del despegue que era en Punta Arenas a casi las 5 de la tarde. Eso Luego, está okay. Sí, ok. Después, a las 17:46 tenían que notificar su paso por Cabo de Hornos. Luego, a las 6:21 tenían que dar aviso cuando estuvieran sobre el punto Drake. Exacto. 10 para las 7. El gris número 3 que está en pantalla. Perfecto. Exacto. Después en el punto Krill, 10 para las 7, y finalmente la llegada, que era el destino en Antártica, en la base del Teniente March, a eso de las 7, pasadito de las 7 de la tarde. ¿Ese es el punto, Monty? Perfecto. El de Drake es el punto donde se pierde el contacto, Claro, ¿no? el contacto se pierde. Ellos hacen desde Corvo, que es el avión, ¿cierto? Hacen un contacto avisando que iban a pasar ya por Horno, y le dice, vamos por Horno, ok, vamos a llegar. Desde la DGAC le dicen, ok, no nos notifique Horno porque te faltan 2 minutos para llegar, entonces entendemos que ya la notificación está ok, avísenos en el siguiente punto, que es Drake. Exacto. Y la comunicación siguiente fue antes de llegar a Drake para pedir información meteorológica. De ahí le dicen justamente cómo estaba la base March. Le dicen, no, está despejado, todo bien, no sé qué, le dan la información de los nudos, vientos, etcétera. Y le dice, ok, quedamos atentos a tu notificación en Drake. Esa notificación nunca llegó. O sea, ahí es cuando... Porque tú dices que a las 6:20... A las 6:20 tuvo que haber sido la notificación. Y ellos toman contacto algo así como 13 minutos antes de llegar a Drake. Exacto. Y consideran esto. Ahora, aquí viene el problema, porque se les pierde la pista, entonces comienzan a hacer los cuestionamientos y a llamar cuando son 5 para las 7. El avión tiene que llegar a destino a las 7:15. Claro. 5 para las 7, preguntan... Ya sabemos de este avión, porque nos saltamos la última notificación, porque estábamos muy cerca de ese punto y todo lo demás. Y aquí viene, ojo, ya, esto la gente lo tiene que ver y lo tienen que entender muy bien, porque esto ya cruza la barrera de la negligencia. Aquí empiezan a ver cosas extrañas, que no estoy buscando una conspiración ni gato encerrado, pero sencillamente aquí estamos hablando de una especulación peligrosa que realmente rebasó todos los límites. Atención con esta gráfica de la comunicación cuando están buscando el avión donde se encuentra en este momento, cuando le quedan 15 minutos para llegar a destino. Dice esta conversación de la siguiente manera. El DGAC dice, se comunicó con Corvo, obviamente el COE dice, ¿cómo le digo? No hemos podido comunicarnos con ellos. Y la última presentación en nuestro sistema, que es lo que mencionaba Monty a las 6:20. DGAC pregunta de nuevo, eso me importa saber, ¿cuándo y dónde? COA responde, fue en el minuto 14 de la hora pasada. Claro. Atención, entonces DGAC pregunta, usted me dice que a las 6:20, esto es 5 para las 7, usted me dice que a las 6:20 fue la última presentación que tuvo de tránsito, que sabían dónde estaba el avión. Exacto. El COE dice, sí, en el sistema Track Plus, que es que van viendo por dónde va. DGAC, pero yo lo llamé bastante después y me dijo que lo había visto sin problemas. Ok, esto continúa. Tremendo. El COE dice, sí, ojo con esto, por favor. Acá está la clave. Sí, dice él, seguramente fue mi colega, hubo cambio de turno. Pero ahora lo estoy chequeando yo, él fue a cenar y esa fue la última posición. O sea,
el último minuto que tenemos del sistema nuestro. Claro. De GAC, que son las 6:20. De GAC, yo me quedé con la información que me dio su colega al minuto que yo lo llamé y que ese vuelo estaba normal. Por último, COA dice, sí, estoy consciente, por eso digo que estamos tratando de comunicar, prestándole ropa al que se fue a cenar y que dijo que no pasaba nada. Que estaba todo bien. Sin saber. Claro. O sea, lo dijo por cumplir una rutina. En su pantalla no decía nada. Mintió. Él no tiene idea. Mintió y él asume que está todo bien sin tener la menor idea cuando se puede haber hecho antes 40 minutos. Déjese. Dice, ese punto, 6:20, y a esa hora fue hace mucho rato. Y no hemos tenido ninguna notificación más del piloto. Imagínate, se les perdió casi 50 minutos y nadie está haciendo nada. Con eso me preocupo mucho. ¿Qué quiere que le diga? Ya vamos a ver los protocolos entonces, porque de no lograr comunicación mediante los próximos 3 minutos, se tendría que seguir con los pasos de INSERFA y lo que corresponde. Ya. Y le dicen, sí, no hay problema. Perdón, mira, esto quiero... como decíamos por acá, lo digo yo, no lo hice el canal, no hice nada. Yo soy el huevoncito que está mirando la pantalla y a mí cuando me llaman, lo único que tengo que decir, sí, le quedan 10 minutos, aquí está, ¿sabes qué? No lo veo. Eso es lo único que tengo que hacer. Exacto. Y me estudia para eso, entonces me pregunta y yo entrego la información fidedigna. Y él, no viendo eso, quizá donde estaba, no tenía la pantalla al frente, claramente, porque no estaba el avión en su gráfico, y él dice que está todo normal. O sea, yo no te digo que es un culpable del accidente, pero ahí ya tenéis a alguien a quien agarrarlo, digamos, o sacarlo de ahí. O sea, pero tienes a alguien que rechaza todo el protocolo, todo el sistema de un avión que estaba perdido, y él dice que está bien. Si es Él culpable, dice que está normal sin tener idea y ningún instrumento que le confirme eso. Eso, o sea... Probablemente no es culpable del accidente, pero sí es culpable de que el protocolo y de que las alarmas no se activaran 40 más minutos después, que no se activaran en el minuto. Hay que decir que estas gráficas nosotros también, y ahí dar los créditos, la tenemos porque el 3 de noviembre de este año recién se dieron a conocer, gracias a un trabajo periodístico de Chilevisión, se dieron a conocer las gráficas de estos audios, que son súper concluyentes, tal vez no para este accidente o tragedia más que accidente en sí, Lama, pero sí son concluyentes a lo mejor para hacer un análisis profundo de cómo está trabajando justamente el Centro de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea de Chile, que es justamente quien Salfate llamaba como COA, que se veía en la gráfica. Si eso pasó en este vuelo, ¿en cuántos más probablemente está pasando? ¿En cuántos más te dicen se está normalizando a lo mejor el perder lo que conversaba en pauta? A lo mejor se normaliza el perder la señal un ratito y decir, siempre se pierde, a lo mejor los equipos no están tan buenos. A lo mejor, ojo, también hay un problema de equipos que no están siendo actualizados de manera correcta, entonces están normalizando el perder la señal y decir, ya, como cuando uno le pegaba a la tele vieja, claro, le voy a pegar un poquito, no se mueve la señal. No, está todo bien, está todo perfecto. Sí, probablemente después la señal va a seguir. Y así los protocolos no se activan y así justamente nos vemos involucrados en tragedias de esta forma. Acá puede haber una mentira humana, pero tal vez que esconde ciertos fallos técnicos de ciertos aparatajes o equipos que no se han sabido actualizar con el tiempo. La verdad es que, para serte muy sincero, lo ignoro, pero creo que esto es algo que acostumbramos a ver mucho en Chile, es cuando no hacís la pega, o la hacís a la rápida, o la hacís a media, o asumes que va a estar todo bien. Y me parece que eso es algo equivocado. Yo no sé si no estoy defendiendo a esta persona, mucho menos. No sé si en el momento en que si 40 minutos hacen la diferencia en un protocolo cuando se entiende que el avión Hércules capota en el mar de Drake. En este no, pero a lo mejor en otros. Sí, por supuesto que sí. Pero por eso lo digo, verlo un poco más amplio. A mí, aquí me parece que cuando hay una persona que está a cargo de esto, no puedo meter a la institución completa, porque me parece un poco injusto. O sea, si yo un día decido irme 15 minutos antes de la pega, no puedo castigar a todo el equipo. ¿Se entiende? Entonces me parece que acá hay una negligencia clara de alguien que no acostumbra a hacer su trabajo de buena manera. Lo que yo me pregunto es quién lo fiscaliza. ¿Pero qué pasa si la negligencia... ¿Quién está mirando que alguien cumpla con el trabajo? Es que ¿sabes lo que pasa? Eso es algo, insisto, eso es algo que no lo tengo en mente. Lo que sí tengo claro es por que... algo similar murió la gente en un tsunami en el 2010. Sí, pero lo que pasa es que también convengamos lo que pasa en el mar de Drake. Por el mar de Drake tú tenés dos corrientes que chocan. Para empezar, una de agua cálida y una de agua fría. Las olas llegan a ser de 12 metros. Tú piensas que, por ejemplo, puedes ver el panorama y tú puedes pensar que está completamente limpio para pasar. Y de un segundo a otro viene una ola y hace capotar el avión. Tú haces una cosa. Y de lo que no estamos hablando, porque estamos hablando de esta persona que tiene el contacto. Veíamos la imagen anterior que se veía que encontraron una rueda. Sí. Y hablan del 1% del avión.
Yo te hago una pregunta, porque en los aviones comerciales, cuando hay seguros de por medio, se llega a conclusiones bastante extremas respecto a lo que pudo haber ocurrido en un accidente aéreo. ¿Qué conclusión se llegó respecto a cómo capotó el avión? ¿Capotó de lado? ¿Capotó hacia abajo? No se da idea. ¿Intentó aterrizar? Entonces, insisto, me parece que hay muchos más puntos a tomar en cuenta, más allá de una persona, que es una, no la institución, que no hace bien su trabajo y que, insisto, no tiene nada que ver directamente en la tragedia. Acá, ¿sabes quién tiene culpa de la tragedia? El que dejó salir ese avión de Punta Arenas sabiendo que hay un motor en mal estado. Pero mira las cosas que descubre esto. Si yo solamente, mira, si solamente lo que digo, cuando alguien se está fumando un pucho, ¿dónde sabe yo qué está haciendo? Porque claramente, ¿qué le costaba decir cuando le preguntan dónde está el avión? Va bien. Seguramente está en otro lado. ¿Para qué va a mentir si tiene la batalla? Entonces, cuando él volvió y dicen, me acaban de hacer una pregunta y veo que el avión no está, ¿saben qué? Oye, ¿sabe qué voy a avisar? ¿Cómo será que cambiaron el turno? Y el otro ni siquiera sabía que había un avión en vuelo. Es un punto, porque las comunicaciones que revisábamos recién corresponden al CCA, que es el Centro de Control Aéreo, que corresponde a la DGAC, con el Centro de Operaciones Aéreas, que corresponde a la FACH. Ese es el intercambio de comunicación que vimos recién en las gráficas. Cuando no hay notificación del avión, cuando no tienes este aviso que tuvo que haberse dado cerca de las 6:20 de la tarde, cuando el avión pasara por el paso de Drake, si a ti no te llega esa comunicación en los próximos 2, 3, 5 minutos, se tienen que activar ciertos protocolos. Me imagino, entonces, ¿no? eso es lo que está hoy día en jaque, porque la persona, la mujer de la DGAC, que insistentemente llamó al COA y le decía, por favor, dígame en qué va. O sea, la persona, esta mujer que está en los audios, y los pueden buscar, o sea, hoy día están en reportaje. Estaba bien angustiada en el mismo reportaje de televisión. ¿Le importaba lo que pasaba? Público. Ella estaba muy angustiada y muy preocupada de saber qué pasaba con ese avión. Y de hecho se hablaba del protocolo de INSERFA, que es una fase de incertidumbre y que se activa justamente ante la posibilidad de que haya existido un accidente aéreo. Y por lo que entiendo, por lo que estuve averiguando, este INSERFA se debe activar 30 minutos pasados del momento en que la aeronave tuvo que haber tomado su contacto por última vez. O sea, si el contacto por última vez fue a las 6:15, o sea, 30 minutos después ya este protocolo tiene que estar activado. Claro. Sin embargo, vemos conversaciones a las 7 de la tarde en donde todavía la persona dice, mira, la verdad... Que lo que dijeron antes parece que no era. Yo creo que a lo mejor ya está en marcha, porque está bastante cerca. Eso lo dice la persona del COA 10 para las 7 de la tarde. O sea, tú no puedes decir, yo creo, yo pienso. Ese tipo de información no es precisa. Yo no tenía eso. Él dice que él asume que ya está llegando. Vale. Y hace la diferencia justamente porque tú no puedes. O sea, si tú no tienes la información certera, porque nadie te puede... O sea, es que no es una respuesta decir yo creo. Eso no puede pasar. Es que preguntémonos por qué hoy día, por qué sí es una respuesta. Pero por eso, si no existen los instrumentos, como tú decías, Michael... Tiene que haber una alerta y decir, ¿sabes qué? El instrumento no me está funcionando, algo pasa, no tengo comunicación, por favor activemos protocolo. Pero busquemos, ¿por qué se acepta hoy día el yo creo como una respuesta? Yo entiendo el punto de Lama. Yo entiendo que en este caso en particular... O sea, cortar el hilo por lo más delgado. Es que no es lo más delgado, porque ahí tú empiezas a investigar. Porque en este caso particular justamente nada va a recuperar la vida de estas personas, y en este caso en particular probablemente ese protocolo tampoco habría salvado la vida de estas personas. Probablemente, no lo sabemos, ¿ya? Pero por las condiciones que dice justamente Lama en ese entorno. Pero la investigación tiene que ir no solamente pensando en la tragedia de este Hércules 130, sino en todos el resto de vuelos y de aviones que a lo mejor, por suerte, han llegado. Porque a lo mejor se ha normalizado la respuesta de yo creo que llegó. Entonces, más allá... Porque muchos familiares decían, ¿por qué ponemos esta denuncia? ¿Por qué queremos que se haga justicia? No solamente porque queremos que nuestros familiares descansen en paz, sino porque nosotros también somos de historia y de vida de la Fuerza Aérea. Y no queremos que ninguna otra familia sufra la pérdida de su hermano, de su hijo, de su esposo, de su cuñado, de quien sea. Si quieren mejorar las cosas. Acá claramente hay un vacío, hay una especie de hoyo negro en quién fiscaliza, en quién está entregando los instrumentos, en quién está aceptando. ¿Quién fiscalizó a esa persona? Probablemente el que dijo, el que mintió, tiene el 0,001% de culpa. Pero desde la investigación de esa persona que estaba a cargo de las comunicaciones, Lama, podemos llegar a quién lo fiscaliza a él. Podemos llegar a saber si a lo mejor los instrumentos que están ocupando son los adecuados, porque a lo mejor tienen instrumentos que funcionan hace 50 años y no lo han actualizado y como les decía antes, están acostumbrados
complicado que fallen en algún momento. Toda esa cadena de errores es la que en algún momento con Juan Fernández se trató de corregir, pero la Fuerza Aérea es un cuadrado cerrado que ¿Se no corrigió alguna vez? Si esto pasó el 2019, todos los vuelos en estos 2 últimos años han tenido el mismo nivel de riesgo y que como antes, menos mal que zafaron. O sea, ese es el escenario, pero es terrible. Y probablemente hoy día están saliendo vuelos que a lo mejor están zafando y están llegando porque Dios es grande, Alá o la energía cósmica, lo que ustedes quieran creer. Porque no se ha hecho ningún cambio. Y cuando uno dice que no hay información concluyente en la investigación que ellos hacen de sí mismo para determinar, ¿cierto?, si esto fue, quién es el culpable, uno está diciendo, acá la Fuerza Aérea, perdónenme, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda de que la Fuerza Aérea se están cuidando la espalda entre ellos. Pero finalmente, en un esquema económico de cualquier empresa, o sea, ¿por qué menciono una empresa? Porque es un organismo más pequeño, digamos, no tan estructurado como una Fuerza Aérea. Hay platas, hay automóviles, y se necesita hacer mantención y refacción, y esas platas ya están determinadas de antes. No es como, para que no se echen a perder, yo las mantengo. Porque si se echan a perder me sale muy caro, tengo que comprar otra o tengo que repararla y me saco el presupuesto. Entonces todo eso está en un juego de malabares equilibrado desde siempre. Entonces cuando tiran a volar un avión que tiene problemas, perdón que insista con esto, o no tienen un avión y ellos creen que sí y tiran un tarro de basura al cielo, o se están robando la plata. Perdóname que sea tan mal pensado, pero solo me quedan 2 opciones porque no hay una tercera. O sea, o se mantienen y los aviones los tienen soplados, o no tenemos aviones porque no hay plata para repararlo, entonces no puede volar, o sí había, pero no hago la reparación porque alguien se quedó con la plata. Punto. No se me ocurre otra. O en vez de hacer una mantención todos los años, no sé, te invento una fecha, hago una por medio, año por medio, entonces la plata es, pongo la mantención ok y me llevo la plata, que es lo que ocurre en muchas empresas ya siguiendo. Y tienen mejores cenas de fin de año. Es súper raro que tú compres un avión que dieron de baja. Tú lo dijiste antes, dijiste son aviones que se compraron hace 4 años que había dado de baja el ejército de Estados Unidos. Nos contaba Nacho, de hecho, nuestro... Entonces, te hago una pregunta, ¿por qué compramos un avión que dieron de baja? No es un avión usado. Es como diciendo, oye, este avión no hay que usarlo más. Yo lo compro. Me parece ridículo. No puedo discutirte, me encantaría discutirte eso y no puedo. Es que no tiene ninguna lógica. Yo te sumo también... no puedo discutirte eso. A lo que decía Salfate. Es evitable. Sí, te quería hacer un punto ahí, pero antes de eso, porque está ligado a lo que vamos a entrar ahora. ¿Quiénes son los pasajeros que iban ahí dentro de este avión? No solamente había personajes de la FAT, y también había un tipo de carga bastante peligrosa al interior de ese Hércules 130, Salfate. Mira, acá tengo los pasajeros, ¿te los doy? Sí, porque hacen una diferencia en términos de civiles y parte de ello, porque yo entiendo que es para especificar, pero finalmente tengo entendido de que hay un límite entre pasajeros, más carga y un peso. Claro. Y ojo, el informe yo sé, y que esto es lo que quiero cuestionar al tiro antes que vaya al detalle, Michael, que estaba a full, pero dentro de lo legal. Yo creo que si demoraron en dar el informe, yo creo que, ¿te acuerdas? El problema de Juan Fernández es que estaba pasado también. Y yo creo que siempre están pasados. Y eso algo debe afectar. Y eso lo sabríamos si el informe lo entregan al minuto de que se pida y no los 45 días después. Mira, dentro de los pasajeros, 15 pertenecían a la Fuerza Aérea de Chile, 3 eran justamente del Ejército de Chile, ahí estamos viendo imágenes, 2 de la empresa privada de ingeniería y construcción Improcer, y el último era un miembro de la Universidad de Magallanes, que todos estos personas iban con propósito de acción colaborativa y de estudio a la base militar antártica. Además, cargaban la persona que con una beca para... Claro, justamente el que se hablaba que había ganado la beca, esta pasantía, ayudantía. Y cargaba este Hércules con 2 bultos de mercancía peligrosa, que eran materiales para realizar una serie de trabajos justamente en la base antártica. Ese informe es el que yo digo que detallaba esta mercancía peligrosa, es el informe que yo les cuento que se demoró 45 días en ser entregado. Una cosa que no tiene ningún tipo de lógica, menos en una investigación de esta forma. Llevaban cosas para hacer reparaciones, porque el detalle de eso son 18 litros de pintura, 59 galones de catalizador, componentes, galones anticorrosivos, diluyentes, esmalte sintético, tapagoteras, cosas para arreglar las bases, supongo. Aunque en realidad no le quiero poner más color, digamos, pero parece un templo de los acelerantes, esto, o sea, digamos, claro. pero
¿No se tendrían que trasladar por separado ese tipo de carga? Yo no sé, yo me lo estas pregunto. cosas cuando son películas. Es que esta es la pregunta que me hago. Yo sé que llega más rápido en avión, llegando ahora. ¿No debería ser por barco, que hay rutas más amables para estas cosas? Pero por... Sí, pues ahí O entramos sea, en una ¿qué discusión. opinará el ejército de esto? Porque hay dos miembros de ellos. Esto no les debe haber caído nadie simpático.